que hay en la organización, pero era para mujeres también. Y de sus patrocinadores. Buenas tardes, la verdad que me complace nuevamente, como siempre lo digo, jueves a jueves estar aquí en la cabina de Doral Voice, tu radio comunitaria. Aquí en el Doral empieza entonces así formalmente Osvaldo Comenta. Yo soy José Ramón Villalobos, director del Venezolano Colombia y periodista acá del Doral. Este es un programa del grupo editorial El Venezolano. Y como siempre también celebro cuando tenemos invitados y invitadas especiales aquí en cabina, yo celebro y estoy muy complacido de tener aquí en el programa a una amiga de la casa y además una de las 30 mujeres extraordinarias homenajeadas que le rendimos un reconocimiento y un homenaje a propósito del Día Internacional de la Mujer. Ya la tenemos en pantalla, es nuestra querida amiga Helen Villalonga, venezolana, valenciana. Helen, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, José Ramón, por la oportunidad. A mi querido Osvaldo, obviamente, que me invita para estar presente contigo el día de hoy. Gracias por esa entrada. Sí, soy valenciana. Valenciana, viste que lo dije. Yo dije, lo voy a decir que es valenciana. De donde son las naranjas dulces, las mujeres hermosas Sí, y los hombres sí. más amables Sí. que puedes conseguir en toda la nación. Ay, aprovechó naturalmente hablar de su estado de Carabobo, muy cerca de Caracas. Y ahora quiero presentar y justamente decir quién es mi invitada, porque justamente lo conversábamos minutos antes y me gustó la precisión que nos hacías justo con nuestra querida también amiga Silvia Maya en el Master Control, a quien le doy nuevamente un saludo, que nos acompaña en esta ocasión, y gracias a ella es el milagro justamente de tener esta transmisión en vivo de Osvaldo Comenta. Y es tu perfil, porque yo tengo aquí unos apuntes, Helen. Yo creo que, bueno, como todas las mujeres que yo presento aquí, yo digo, bueno, dime qué voy a decir, porque esto es una serie de cargos, de actividades, de oficios, como siempre la mujer venezolana, pero nos precisabas que te presentáramos como coach de migración. ¿Qué es eso? Bueno, mira, realmente para precisar un poquito y que quien me escucha entienda de dónde viene no solamente el tema del coach de inmigración, sino de dónde viene Helen Villalonga. Sí, muy bien. ¿Okay? Hace 22 años arribé a esta nación. Y dentro de mi comunidad me conoce no solamente por ser una activista social, sino también por haber vivido una experiencia migratoria supremamente dolorosa, y creo que es una de las historias de inmigración más dolorosa con un final feliz. ¿Ok? Porque tiene que ver con mi vida personal. Yo trabajaba para mi comunidad y por esas cosas de Dios me ocupé más sobre el trabajo de mi activismo que con mi trabajo personal. Es un activismo en Venezuela. No, ¿Tú hacías en Venezuela y acá. Porque tú fuiste perseguida en Venezuela. Correcto. Y así emigras acá, perdón, estas precisiones de producción que me están anotando, y tú emigras acá exiliada en el 2000, ¿es así? En el año 2000, exacto, llegué a mediados del 2000. Y mi asilo político precisamente lo presento después del tiempo por muchas cosas personales que ocurrieron en mi vida, y esto por supuesto me puso en una deportación. O sea, yo he vivido, y yo soy una de las activistas, por decirlo de alguna manera, mujer venezolana que ha pasado por mucho tropiezo migratorio. Y gracias a esos tropiezos migratorios me permitieron recordar de dónde venía. Soy abogada en mi país, ¿ok? Y de cometer muchos errores, por ejemplo, como dejar mi proceso migratorio en manos de alguien que lo hiciera sin tener que ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y esto me trajo una consecuencia muy grave, José Ramón, que fue la deportación de mi hijo. ¿Ok? En mi comunidad se me conoce por haber hecho un trabajo para reunificar nuevamente a mi familia. Mi hijo es el primer venezolano deportado y regresado legalmente a los Estados Unidos. Sí, es Juan Correa Villalonga. Juan Correa Villalonga es conocido también porque después de su deportación, cuando llega a Estados Unidos, decide convertirse también en un activista social por todo lo que él vivió. Cuando sale del país tenía apenas menos de un mes de haber cumplido 21 años cuando lo deportan. Muy joven. Muy joven. La ley que le aplicaron a mi hijo fue una ley muy severa porque él tenía oportunidad, inclusive, de hacer su propio asilo político. Lo cierto es que todo esto me llevó a entender no solamente los errores administrativos que se pueden cometer en un proceso, sino la debilidad que tiene la ley, ¿ok? Y donde yo puedo tratar de
involucrarme y hacer que esto conjugue a favor de mi comunidad. Ahora, no, la verdad que mucha información naturalmente que maneja nuestra invitada de hoy y nos has precisado entonces, Helen, que tú estás en Estados Unidos, exiliada justamente, un proceso de asilo, pero justamente a tu hijo entonces fue deportado la reunificación fue el 2011, pero la deportación fue en 2009. En 2009. Pero concretamente, ¿por qué deportan a tu hijo ya estando aquí? Ok, cuando yo decido hacer mi proceso migratorio, desafortunadamente caí en un lugar donde no necesariamente ayudan a la comunidad, ¿no? Y no le voy a hacer propaganda, ya yo lo he denunciado bastante. Yo creo que quien me conoce sabe a qué punto específico me refiero. Está ubicado en Biscayne y la 23. Ya con esta referencia mi comunidad sabe dónde fue el error más grave. Poner el destino de mi familia y mi destino en los Estados Unidos en manos de personas que no necesariamente entendían lo que estaba ocurriendo con Venezuela. ¿Qué pasa? Para esa época también. Exactamente. Sí. No, pero también era un lugar donde ya venían haciendo... Una mala praxis profesional. Definitivo. Sí. Lamentablemente, y esto trajo como consecuencia la deportación en mi proceso. Mi hijo cuando arribó al país tenía 12 años. Cuando lo deportan, recién cumplía los 21. Es decir, si yo soy la peticionaria de un proceso, cualquier consecuencia o beneficio que yo obtenga ante la ley de inmigración, mis derivados van a correr con la misma suerte. Mi hijo, al estar dentro de mi proceso, obviamente tenía también la orden de deportación. A todas estas, José Ramón, y a ese momento, yo todavía no me había interesado literalmente de involucrarme un poco más en la ley de inmigración. Eras una aplicante venezolana como de asilo, como cualquiera. Como los que están ahorita, que llegan y creen que ya van a obtener todo y no se involucran. ¿Cuál es mi trabajo? Luego de la pandemia, después de pasar, mi hijo no es el único que a través de la organización hemos reunificado, hemos estado al frente de 3 reunificaciones familiares más, es decir, 3 venezolanos que fueron deportados y que actualmente se encuentra ese familiar dentro de Estados Unidos y tiene esa reunificación familiar. 2 de los cuales ya son ciudadanos, entre ellos mi hijo, y 2 que están a punto de hacerse ciudadanos. O sea, es decir, que tu hijo, el que nos estás contando de los hechos, que fue deportado en 2009, Juan Correa Villalonga, ¿hoy es ciudadano americano? Sí, él es el primer venezolano deportado que logra obtener la ciudadanía americana. ¿Y cómo se logró eso? Mira, y ahí es donde yo sí quisiera hacer un énfasis, bueno, bien notorio. No podemos dejar la situación de Venezuela en manos nada más de los venezolanos. Mi trabajo se concreta en poder llegar a ser no solamente un activista social, sino saber cómo voy a utilizar el sistema a beneficio en ese momento de mi situación personal. Yo tuve la oportunidad en el año 2011 de estar al frente de una convocatoria que hizo un líder demócrata llamado, o se llama, el congresista Luis Gutiérrez. Él se considera el padre de la reforma migratoria porque ha sido un congresista que empujó y ha empujado mucho el tema de DACA, el tema de la reforma migratoria. En ese momento, él estaba lanzando una campaña en el año 2011, te estoy hablando del año 2011, una campaña que se llamaba Familias Unidas. Y su bufete, o su staff, perdón, decidió nombrar 3 líderes en el sur de la Florida. Entre ellos se encontraba tu amiga. Yo estuve al frente de esa no solamente estructuración de eventos, sino también tuve la oportunidad por primera vez de hablar de mi caso migratorio ante mi comunidad. Mi comunidad no sabía que yo tenía un hijo deportado. Y ahí, claro, y entonces empieza un proceso que tú lideras, que se mezcla un poco, que es tu hijo reunificación familiar. Correcto. Y se activa en ti como un activismo por luchar por los derechos de los migrantes. Definitivamente. ¿Es eso? Claro. Ya yo tenía, ya desde que mi hijo lo habían deportado, yo estaba al frente había una organización que se llamaba Un Mundo Sin Mordaza y yo era la que estaba. Un Mundo Sin, sí, los conozco. Yo soy Un Mundo Sin Mordaza en Miami. De hecho, la protesta que hace que mi hijo sea agredido en Venezuela fue tómate una foto contra la dictadura. Fue una protesta. Conocí esa campaña, sí, claro. Mi hijo ya estaba deportado, yo estuve al frente de esa convocatoria y lamentablemente, recuerda que esa convocatoria fue la lectura de un manifiesto. Sí. Yo, a través de la organización y un grupo de líderes que me apoyaron en ese momento, logramos meter 20,000 personas. Wow. En aquel momento se llamaba JC Bermúdez, actualmente se llama Central Dollar Park. Y después de ese proceso mi hijo es agredido. Entonces ahí es donde yo entiendo, mira, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar.
O sea, yo no puedo seguir trabajando por una causa que es la libertad de mi país cuando yo estoy presa. Mi familia está presa porque mi hijo está allá. Así es. Entonces ahí comienzo a trabajar con líderes del gobierno de los Estados Unidos, a tocar puertas y a entender cómo funciona el sistema. Ok, yo soy constituyente y aquí, para los que no conocen, hay una parte donde nosotros, cuando tratamos de enseñar a los venezolanos, más que cualquier otra comunidad, porque trabajamos con otras comunidades, es taxation without representation. O sea, tú eres un constituyente. Por lo tanto, tú tienes la oportunidad de tocar la puerta, independientemente del estatus que tú tengas, a una persona que te representa dentro del gobierno. Así fue como trabajé con congresistas, entre ellos Ileana Ross, que fue quien realmente manda la carta para que mi proceso sea estudiado dentro del Congreso, del Subcomité de Inmigración del Congreso. Eso fue el 22 de mayo, el 24 entra Ileana y el 23 de junio es aprobado mi hijo para que pueda tener la reunificación con su familia. O sea, fueron cosas que se hicieron en muy corto tiempo, pero que yo tuve 2 años trabajando como activista. Pero en este caso también interpreto, Helen, que tú hiciste uso correcto y adecuado de la oferta institucional de Estados Unidos para poder defender un derecho, porque no todos lo hacen. O sea, estabas en conocimiento y te fue llevando, imagino yo, los contactos, las relaciones, y decir, hey, está este camino. Y ahí tú activaste eso. Correcto. ¿Sí? Pude reabrir mi proceso. Mi proceso estaba cerrado. No solamente pude lograr que se reabriera mi caso, sino que se bajara el caso nuevamente a la Corte de Inmigración. Y en la Corte de Inmigración, cuando yo llegué, definitivamente no defendí nada. El juez me esperó con la sorpresa para decirme que yo estaba bajo la protección de los Estados Unidos. O sea, fue algo tan rápido que te lo puedo contar muy rápido, pero que nos tomó 2 años. Sí, aquí yo 2 estoy años viendo. de familia separada, donde mi hijo tenía que estar escondido de un lugar a otro. 2 años donde mis gemelos, que estaban pequeños, crecieron sin ese hermano mayor. 2 años donde posiblemente, hoy te puedo decir con el corazón muy lleno de mucha emoción. Seguro. Pero que hay traumas familiares. Todavía hoy. Es una herida en la historia familiar. Muy grande. Sí. Por eso es que Helen decide estudiar International Coaching. Sí. Ahora vamos a llegar ahí a lo que es Helen, porque son muchas cosas, señores. Y además, entre tantas, yo quiero aquí mostrarle a ustedes que tenemos la edición de esta semana del Venezolano, una edición, y aquí en la página de Mujeres Extraordinarias, y ya seguramente ya se han dado cuenta que tenemos aquí en cabina de Osvaldo Comenta una mujer extraordinaria, que es justamente Helen Villalonga, de Valencia. De ahora en adelante le voy a decir la valenciana, porque justamente nosotros en el Grupo Editorial Venezolano le otorgamos muy merecido reconocimiento a Helen por todas estas actividades que está señalando, porque Helen, además que ya vamos a llegar a los temas migratorios concretamente, completando lo que nos estás diciendo, pero yo tengo aquí un apunte que tú presides la Asociación Multicultural de Activistas, Voz y Expresión, anteriormente conocida como la Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior. ¿Qué es esto? Correcto. En el año, de hecho, te dije que llegué en el año 2000. Yo he estado participando en todos los eventos electorales de Venezuela, y en el año 2002, con todo el tema de lo que ocurría en Venezuela, empiezo a hacer un activismo local, y para el año 2004 participo con Osvaldo, con todos los que están aquí, participamos en los procesos electorales. Y en el 2007 ya tomamos la decisión de registrar legalmente una organización que era AMAVEX, Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas. El acrónimo en ese momento significaba eso, de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior, porque nos reconocían así, éramos un grupo de mujeres, trabajábamos fuertemente también por el tema del arribo de las madres venezolanas y de las mujeres venezolanas acá. Sí. Y así comenzó a dar pasos con AMAVEX dentro de mi comunidad y a dar a conocer el trabajo que podíamos llevar adelante, no solamente dentro de la comunidad venezolana. AMAVEX se reconoce por trabajar internamente con otras comunidades hermanas, nicaragüenses, hondureñas. Mi trabajo, de hecho, tenemos una trayectoria de no solamente trabajar y luchar por lo que está ocurriendo en Venezuela, sino que también hemos... Nicaragua, Honduras. Nosotros estuvimos apoyando mucho el tema del TPS de Honduras. Cuando Haití, el terremoto de
de Haití, tuvimos la oportunidad de cargar, de pedir recolecciones para Haití y de cargar camiones con el mismo cónsul de Haití. Yo tengo fotos en ese momento para apoyar todo lo que ocurría dentro de lo que nosotros llamamos la multicultura americana en el sur de la Florida. Me gusta ese nombre, multicultural de activista, voz y expresión, está buenísimo, me gusta. Sí, el tema de multicultural es porque precisamente trabajamos con otras culturas, o sea, no es nada más Venezuela. Aquí ya dejamos de ser venezolanos, ¿ok? Aquí somos simplemente o latinos o hispanos. Entonces, como no me gusta el término latino, no porque no me considero una latina, de hecho soy una latina, una de las latinas que le ha dado más duro aquí en temas de lo que yo considero que es justo para mi comunidad en general. Y el tema hispano, porque entonces podríamos dejar por fuera otro. Entonces, en ese momento reintegramos esa multicultura, donde entramos todos, inclusive los haitianos. Yo tengo trabajo con haitianos muy importante, con gente que hace una labor muy interesante dentro de Estados Unidos. Y tú hablabas también incluso de los nicaragüenses, que también yo tengo oportunidad de reunirme con algunos miembros de la comunidad hispana latina aquí en Doral, y tú lo dices muy bien, es como un solo corazón en la mesa. Mira, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, realmente son historias de vida aquí en el Doral, y yo escucho tu historia de vida, ¿no? De reunificación familiar, también una historia muy sensible, familiar, como tú nos las has compartido. Agendando el tema deportación, porque es que se habla poco de deportación. Y cuando digo se habla poco es que últimamente, a propósito de los nuevos procesos migratorios, programas como el parol humanitario, TPS, ¿no? Entonces pareciera que bueno, ya hay como una luz en el túnel, pero hay historias de deportación en la frontera. Las historias son cotidianas, vamos a decirlo así, migratorias, quiero decir. No tengo precisiones sobre casos de deportación concretamente, pero entonces te pregunto, a propósito de la historia que nos has compartido con la deportación, que parece que es el miedo máximo que se puede vivir, la experiencia, digamos, más dramática y dolorosa que tú puedes vivir como migrante, es que te llegue una orden de deportación. ¿Qué es eso? ¿Cómo llega eso? ¿Qué es que te deportan de Estados Unidos? Mira, me retrotraíste. Bueno, te llevé para allá. Sí, literal, porque no solamente es llegarte la orden, es que te ejecuten esa orden. ¿Que es inmediata cuando llega? No, lo que pasa es que, por ejemplo, y para ponernos en contexto y que quienes nos están escuchando entiendan. Para orientarlos. Las personas que están en este momento cruzando la frontera, todas las personas están en deportación. Independientemente, formalmente, oficialmente, deportados. Oficialmente, si usted ve el documento que le entregan, arriba dice In Removal Processing. ¿Qué quiere decir eso? Usted está en proceso de remoción. ¿Qué es lo que falta? Que se ejecute el proceso. ¿Qué fue lo que le hicieron a mi hijo? Cuando yo tuve el proceso de inmigración, mi asilo denegado, primero que cuando fue a la unidad de asilo me dieron una intención de denegación, eso significa y se traduce como una deportación. Anticipo, claro. Usted está deportada. Solamente que como el oficial no se sintió suficientemente fortalecido como para decir te voy a deportar, te refiere a la autoridad que es la corte, la corte. Y la corte te pone en deportación. Y esa deportación no comienza a ser un proceso hasta que no ejecuta el proceso como tal. O sea, ya usted, si fue detenida, como en el caso de mi hijo, fue detenido por una patrulla fronteriza cuando él se iba para Canadá, y la patrulla fronteriza, al darse cuenta que tiene un proceso de deportación, activa ese proceso y lo remueve del país. Eso es lo que tienen la mayoría de las personas que entraron por la frontera, a no ser que le den un parol. Sin embargo, cuando tú lees en Removal Proceeding, es que usted está siendo removido. En cualquier momento se puede ejecutar, como le hicieron a mi hijo. ¿Qué es ejecutar? ¿Llegan a tu casa, lo que uno ve en los documentales? Te pueden agarrar trabajando. Patrulla fronteriza llega y te lleva. Claro, o inclusive si tú estás trabajando, hay personas que no se presentan, por ejemplo, a ICE. Aquí hay personas que tienen una orden de hacer como una presentación, que es un régimen de presentación, y por alguna razón no quieren ir o no van. Bueno, usted está en deportación, no se olvide, usted tiene que cumplir, y usted dijo cuando se entregó a ese oficial que usted estaba derecho, usted tiene que cumplir con la ley de inmigración, porque si usted no lo hace, cualquier oficial que llega al lugar donde usted está trabajando o llega a su casa y le toca la puerta, lo puede deportar. No es que van a entrar y te van a llenar la casa, porque eso no va a ocurrir. Con las esposas y todo eso. No. Pero sí puede ocurrir que te toquen la puerta y si tú abres y te preguntan y tú contestas. Soy Pedro Pérez. Pedro Pérez. Usted tiene una orden de deportación, usted queda detenido porque usted tiene un hold. Y ahí te llevan y comienza a ejecutarse ese proceso de deportación. Pero hoy día, la precisión, hoy día, dada que las relaciones diplomáticas, sabemos todo lo que ocurre entre Venezuela y Estados Unidos, los venezolanos que son deportados son enviados ¿a dónde? ¿A México? ¿A Colombia?
Dependiendo de dónde fueron, por dónde entraron. La mayoría de los que están cruzando frontera obviamente A van a ser México. colocados en México. Claro. Y sin embargo, te cuento, José Ramón, yo he tenido en estos últimos años que hacer denuncias a nivel de rueda de prensa porque nos hemos enterado que a pesar del rompimiento de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, los venezolanos estaban siendo colocados en Panamá, en República Dominicana, en Colombia. Eso leí. Yo tuve un caso de un venezolano que lo estaban, ni siquiera le estaban haciendo migración, sino como transeúnte lo estaban sacando para Venezuela. Y era uno de estos oficiales que se puso al frente de Guaidó cuando el tema de la frontera, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, y lo querían poner en Venezuela. Ah, sí, ya, es que claro, me acuerdo de Clemente, eso. nunca se me va a olvidar. Sí. Esa fue una rueda de prensa que yo hice para denunciar precisamente que estaban ejecutando deportaciones. Hay deportaciones. ¿Y qué pasa? Que la ley dice que supuestamente el juez te pone en deportación al país del cual tú vienes acusando. Deporta el juez. Eso es una orden de un juez. De un juez. La deportación, no de un oficial de inmigración de ellos. No, acuérdate que la orden viene por parte de la autoridad y la de la autoridad. Es el juez. Okay. Si el juez ejecuta la orden de deportación, hay como una pequeña arista o brecha en la ley que no terminamos de entender. Si el juez te pone a ti en deportación, se supone que te pone en deportación al país del cual tú vienes acusando que estás deportado. Exacto, país de origen. Sin embargo, lo que utilizan los oficiales de inmigración es que para lavarse las manos como Pilato dicen, usted está deportado y se supone que el primer país seguro es el que te tiene que proteger. Por lo tanto, como usted llegó a México, te pongo en México. Como tú llegaste a Colombia, te pongo en Colombia. No es lo correcto, pero lo están haciendo. Pero los tratados de deportación y eso no contempla eso. Porque no contempla, pero lo hacen. Lo hacen, claro. Lo hacen. ¿Y qué pasa? Que mientras tanto, los venezolanos tenemos que educarnos un poco más. Mi lucha y mi trabajo, antes de estar con mi querido Osvaldo y con el grupo valiosísimo para mí, porque me ha visto crecer, lo ha acompañado al grupo El Venezolano y he estado en muchos momentos fuertes, de risa y de dolor con el diario El Venezolano. Antes de estar con ustedes en este reconocimiento, yo hice un trabajo con el Miami-Dade College para tratar de hacer un foro de inmigración y educar un poco más a los venezolanos. Lamentablemente no llegaron tantos venezolanos como hubiéramos querido, pero tenemos 90 personas allí que escucharon información importantísima. ¿Y cuál es el mensaje central que tú transmites, que tú consideras esto lo deben saber los venezolanos? Por ejemplo, uno. Tiene que estar al frente de su caso. Usted no ¿Qué puede. es al frente? Okay, usted contrata un abogado, o usted contrata un paralegal, los servicios de un paralegal, Ajá. o usted contrata a cualquier persona que represente sus intereses anti-inmigración, y usted no puede dejar que esa persona se dedique solamente a lo suyo. Recuerde que usted no es el único cliente. El único que tiene que estar al frente y encima de su caso es usted. Y eso es revisar Mailbox, si llegó la comunicación de UCI, llamar, qué pasó, llegó huellas. Ese seguimiento. Todo. El seguimiento no solamente, ahorita hay muchos venezolanos que se encuentran en status pending porque pidieron asilo hace muchos años. Estos venezolanos en este momento lo mejor que pueden hacer es buscar o quien le preparó el expediente o buscar una persona experta que lo ayude a revisar su expediente. Muchos de ellos pueden y tienen la oportunidad de cerrar administrativamente su proceso. Pero hay otros que dicen, mira, yo tengo cómo ganar, yo no quiero quedarme con el TPS. Quiero recordarle a mi comunidad que el TPS no es una medida que se renueva automáticamente. El TPS es una medida ejecutiva, por lo tanto... Y temporal, además. Por lo tanto, y ahí voy, tiene la debilidad de que como es una orden ejecutiva, el ejecutivo que entre, si no es el mismo, puede eliminarlo. Puede eliminarlo. Ese es el riesgo. No ha ocurrido, pero les voy a recordar que antes de que se saliera la administración anterior, se habían eliminado los TPS para Honduras, Nicaragua, Sudán y fueron 4 que anularon. Haití. Anulados. Eso gente beneficiada con el TPS. Que no se los iban a renovar, que ya los había eliminado la administración anterior. Fue la administración entrante que renueva nuevamente la oportunidad para que reciban el TPS y aprueban el de Venezuela. Wow. Eso no significa que si cambiamos de administración, la administración que entre esté obligado a mantener esa orden ejecutiva. Les voy a poner un ejemplo. Cuando entra el presidente Biden, el presidente Trump había aprobado bajo acción ejecutiva el DED. Eso fue la primera semana, la segunda. La primera semana casi el primer enero. día, exactamente. Ok, la primera semana de enero. Correcto, de hecho, recuerdo. Literal, el DD entró en vigor el 19 de enero del 2021, perdón. Y Biden toma posesión el 20 de enero del 2021.
¿Qué hizo Donald Trump antes de irse? Dice, bueno, déjame dejarles el DD, que es Deferred Enforcement Departure, que es parar una deportación forzada. Déjame dejar bajo esta protección a los venezolanos. Y así no los van a deportar. Sí. Había una inamovilidad de deportación hasta marzo, algo así, o abril. No, marzo o abril, algo así. ¿Qué hizo el presidente Biden? Deja a los venezolanos bajo esa figura. ¿Qué hace el presidente Biden? Aprueba el TPS. Sin embargo, como era una acción ejecutiva de la administración anterior, no la renovó. Entonces, Se eliminó el GED. ajá, sí, claro. Eso Por sí, orden ejecutiva sí. aprobada por 18 meses. Sí. Sin embargo, cuando él tiene la oportunidad, él renueva el TPS más no renueva el GED. Sí. ¿Ok? Y les voy a decir algo, porque pueden decir, sí, pero es que ya tenemos el TPS, sí, pero resulta de que Sudán, por ejemplo, que es uno de los países que, Sudán, sí. que tiene el DD, Liberia, que tiene DD y que también Son tienen los países TPS, africanos, sí. tienen los dos beneficios. ¿Ok? Tiene, los dos, claro. Cada 18 meses les renuevan los dos beneficios. A mí me llama mucho la atención porque la administración Biden no Sí, renovó el Mira, DD. pero te estás metiendo ya en terrenos un poco, No, sí, pero interesantes. Pero porque, espérate, para no generar nuestra Ajá, entrevista exacto, política, lo que quiero es exacto. que precisen que cualquier administración Sí. tiene la oportunidad de aprobar o de sencillamente no es que un proceso renovar. blindado, no es un proceso blindado y yo voy a tener, porque yo he hablado con salvadoreños, creo que tienen 20 años con TPS. Es correcto, y se lo habían eliminado al final de la administración anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde yo quiero puntualizar. Si usted tiene un asilo político y usted considera que su asilo, cuando usted salió de Venezuela, tiene fuerza, usted tiene un momento crucial ahora. Porque si usted puede, ya, acuérdense que usted está fuera de tiempo, ¿ok? Y mejor dicho, el oficial que tiene su proceso está fuera de tiempo. Usted tiene la oportunidad de blindar su caso, de revisar, de hacer actualizaciones. Si es que en el interín, desde que usted presentó su proceso hasta esta fecha, usted le ha ocurrido, a su familia le ha ocurrido algo y es vinculante a su persecución, usted tiene la oportunidad de hacer un update en su proceso, de blindar su proceso, de mandar un update a inmigración, que por cierto, ahora todo es online. En línea, usted tiene que maravilloso, hacerlo sí. online, usted lo puede hacer online y eso le va a dar la oportunidad que al remover podrían llamarlo. Y si usted va y defiende su caso, usted gana su caso y usted va a tener al año y un día, aparte de ganar el caso como asilado, al año y un día usted va a tener la oportunidad de ser residente permanente. Ojo, y voy a hacer una aclaratoria muy importante. Que ya yo estoy aquí que no puedo Sí. más. Ajá. Todo lo que usted está escuchando de mi boca el día de hoy no es ningún consejo legal. No estoy dando ni asesoría ni consejo legal. Simplemente quiero ayudarlos y acompañarlos en el proceso para obtener el beneficio que hoy tiene mi familia. Wow, porque tú estás diciendo justamente hay algo que yo conversaba en una oportunidad con un abogado migratorio y él decía, estos venezolanos y de otras nacionalidades que tienen 7 años que aplicaron al asilo, se han quedado con el beneficio del Social Security y con el permiso de trabajo y ahí se han quedado cada 2 años, todo bien, pero él dice 7 y 8 años sin ninguna resolución de tu caso, los riesgos pueden ser mayores. Segundo, además, no sabemos que cuánto tiempo más va a estar y los riesgos de que ocurra, que no llegues a la residencia después de 9 años son muy altos. Correcto. Entonces, recomendaba ahí lo que tú estás diciendo, pero yo desconocía lo que tú estás planteando de que uno puede actualizar el caso. Efectivamente, mira, en este camino en los últimos 6 meses pasó algo en mi país, recibí un correo, un email y hacer una actualización y eso podría generar. Eso generaría. Interesantísimo eso. En el caso de asilo, estamos hablando de asilo. Correcto. De asilo. Acuérdate que el tema de que esté en stand-by significa que ellos no tienen la capacidad de revisar todos los procesos. Sí, así es. Pero si usted agarra y usted prepara o busca a una persona, bien sea un abogado o una persona que lo ayude a preparar toda su actualización y lo envía a la misma dirección donde usted envió, ya ahorita lo está enviando con un número de alguien, ¿okay? Sí, Ya usted tiene un número de extranjero, así es. en el momento que usted aplicó no lo tenía, ahora sí lo tiene. Más allá de eso, tiene toda su información que la tiene inmigración al mismo tiempo. Usted le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Desde que yo te dije la primera vez que yo era perseguida, mira todo lo que ha ocurrido. Y ahí mismo aprovecha y hace su campaña. Yo necesito ser recibida. Yo necesito para la entrevista revisada. de asilo y avanzar en el proceso. Claro, Ajá. claro. Y te voy a decir más, que de eso se trata mi acompañamiento. Acuérdate que un coach, a diferencia de un abogado. Vamos con el coach, a ver. A diferencia de un abogado, mi trabajo es acompañar, es un acompañamiento a que tú logres una meta. Sí. ¿Cuál es la meta de Helen Villalonga para los venezolanos? Que todos se conviertan en residente permanente.
Desde el año 2014 yo estoy luchando por 2 proyectos de ley. De hecho, dentro de mi trabajo existen 2 proyectos de ley, que es la HR 3744, Sí. HR 2161, que se presentaron en el Congreso de manera bipartidista, Sí. y era Venezuelan Refugee Assistance Act, era la ley de ajuste venezolano. Que es la que lleva la propuesta. No, esa es otra. Esa es otra. Antes, ajá. Esa es otra. La que está llevando la señora Milagros Rodríguez ahorita. Sí. Ese es un proyecto de ley que lamentablemente cuando lo presentaron en el año 2018, perdón, en el Congreso de 2017, lo presentaron unilateralmente. Fueron congresistas demócratas, Sí. no entró de manera bipartidista y desafortunadamente al cambiar el Congreso, esa ley quedó engavetada. Esa ley ya no ¿Y existe. qué pasó con la que tú participaste? Igual. Entró la primera en el 2014, Congreso 115, y luego entró por segunda vez en el Congreso 116. Hoy te puedo decir que es cuesta arriba que exista la posibilidad de un proyecto de ley para una sola nacionalidad. Mi trabajo en adelante como activista social, vengo de estar reunido con nicaragüenses, es luchar para algo más integral. ¿Ok? Porque ya en mi cara me lo han dicho en múltiples oportunidades que un proyecto de ley exclusivo para venezolanos, no. No, es que acuérdate, ¿sabes por qué los cubanos todavía tienen el ajuste cubano? Porque es una ley aprobada en el Congreso. Y nadie puede ir contra la Constitución de los Estados Unidos. Es una ley constitucional, ¿ok? El único que la puede derogar como ley sería el mismo Congreso, y eso no ha ocurrido. Para que eso ocurra nuevamente con una nacionalidad, es como dejar a un lado, ¿ok? Y eso lo entendí con el tiempo, dejar a un lado nacionalidades como los mexicanos, que tienen años aquí luchando por un proyecto de ley, dejar a un lado a muchos nicaragüenses que también están luchando, y a centroamericanos que están luchando por un proyecto de ley. Yo pienso que mi comunidad en adelante debería trabajar con las comunidades hermanas y luchar para algo más integral. Si es que ocurriese el milagro de que se dé una discusión dentro del Congreso hacia la ley de inmigración, que definitivamente está más que rota. Sí, la verdad que una expectativa con la reforma migratoria y no hemos dado... No hemos logrado absolutamente nada. Y en cuanto a lo que se le ha dado a los venezolanos, vamos a puntualizar, a nuestra comunidad, yo recuerdo estas palabras de una persona para mí innombrable, burusas. Sí, claro. Son burusas lo que nos han dado. Burusitas, que llaman. Sí, no nos han dado como sino unos... para la situación que tiene Venezuela. Dado el Mira, alcance. en mi tesis de grado que saqué el año pasado, mi investigación se tituló Fenómeno migratorio venezolano, trata y tráfico en la frontera de México y Estados Unidos. En mi investigación, José Ramón, pude descubrir que existía una plataforma llamada R4B. Te aseguro que esto es nuevo en tus oídos. No. Y te aseguro que cualquier periodista dice, ¿de dónde sacaste eso? ¿Qué es eso? R4B es Refugee for Venezuelan. Es una plataforma de las Naciones Unidas que está encargada de recibir recursos para proteger a la comunidad venezolana que se desplaza desde Venezuela a las diferentes fronteras. Y de hecho, R4B son 17 países que van desde el corredor sur hasta Sudamérica. Son 17 países que reciben recursos para recibir a los venezolanos y para darle a los venezolanos todo lo que necesita cuando salen desplazados del país. ¿Cuántos venezolanos murieron en Darién? Por desconocimiento. Todavía hoy mueren. Por desconocimiento existe esa plataforma. También, además de darle y brindarle los recursos, existe una posibilidad que tenemos que luchar todos juntos. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el año 2019 salió el ACNUR, que es el representante para la Comisión de los Refugiados de las Naciones Unidas. Sí, El alto comisionado de las Naciones Unidas. Él salió a nombrar, a decir y a denunciar a Venezuela como refugiados. No sé si ustedes estaban al tanto de eso. Calificar como refugiados a los venezolanos. Refugiados, con todos los adornitos que eso trae. Es decir, cualquier país que recibe un venezolano está obligado, que obviamente es tratante y firmante dentro de las Naciones Unidas, está obligado a darle todos los beneficios que pueda conllevar el considerarlo refugiados.
En ese momento eran 6.1 cuando yo terminé mi tesis. Ahora son casi Actualmente 8, es casi 8. Sí. 7.1 fue la última actualización así es. por cierto, quien hace la actualización de esos venezolanos desplazados es R4V, porque R4V es la que está conectada con todos estos 17 países que reciben a los venezolanos y son los que constantemente los están datos dando y las los estadísticas. datos. Imagínate lo importante de la situación de esa plataforma. Wow. Ellos son los que tienen, por ejemplo, por lo menos en el caso de México, México tiene su propia plataforma R4V. Si los venezolanos fueran deportados a México, ¿por qué no le dan el beneficio del refugio? Si México está obligado como tratante a darle ese beneficio. ¿Y por qué no entonces, Helen? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta, Sí, el no. desconocimiento. ¿Por qué no se activa ese? El desconocimiento, José Ramón. ¿Te estás enterando ahorita Sí. que nosotros somos refugiados? Sí. ¿Cuántos de nuestra comunidad conocen que cualquier país que recibe a un venezolano está obligado a darle todo lo que conlleva el ser un refugiado? Claro, Helen, porque nosotros efectivamente hemos visto, y a propósito de la migración venezolana, como muchos titulares, programas, etcétera, pero de pronto muchos venezolanos también están como escépticos, ¿no? Y dicen, bueno, ¿será que yo podría aplicar en esto? ¿Eso tendrá un costo? ¿No es viable? Son muchos años. Y por eso no aplican, Helen. Y lamentablemente, más allá de eso, una de las cosas que más me apasiona a mí del calificativo del anuncio del alto comisionado como refugiado para los venezolanos año 2019, ¿okay? Cuando el alboroto de Guaidó, es que son inamovibles, no los pueden deportar. Cualquier país tratante que reciba un venezolano, Estados Unidos, por ejemplo, ¿se puede aplicar en el caso de una deportación este criterio legal? ¿Cómo es posible? Y te lo voy a poner en un contexto para que lo dijeran. Porque estamos hablando de términos que la gente va a decir, pero dijeron tantas cosas y no entendí nada. A ver. Cuba, tiene un régimen desde hace más de 64 años. Así es. En el momento que Cuba entra en esa situación, la razón por la cual Cuba recibe la oportunidad migratoria dentro de Estados Unidos es porque el alto comisionado denuncia y anuncia que los cubanos desplazados son refugiados. Refugiados. Eso quiere decir que cualquier cubano que llega a la frontera de México y de Estados Unidos podría considerarse refugiado. De hecho, el estatus migratorio dentro por solo hecho tener la nacionalidad. Por ser cubano. Por ser cubano. Y porque son refugiados. Refugiados. Todos los venezolanos somos refugiados. Un venezolano que llega a Canadá. Canadá es otro de los países que activa. Sí. Aquí activar para Venezuela más puntualiza hacia el asilo. Sin embargo, basado en ese anuncio de las Naciones Unidas, te voy a contar algo muy triste que ocurrió en el año 2017. En el año noviembre 21 del 2017, Estados Unidos se retira del Pacto de Nueva York. Al retirarse del Pacto de Nueva York, Estados Unidos no está obligado a ejecutar ninguna acción que tenga que ver con el anunciado del alto comisionado para los refugiados. Por esa razón, los venezolanos aquí no pueden ser refugiados. Se desligó, no tiene obligaciones, salió del tratado y por lo tanto no está obligado a darle refugio a nadie dentro de Estados Unidos. Eso fue en el año 2017. En el año 2019 dan el anuncio de refugiados para Venezuela, pero cualquier país que sí está obligado, como Canadá, México y todo el corredor sur hasta Argentina, están obligados a recibir a esos venezolanos y a darles todos los beneficios que conlleva. Te estoy hablando de beneficios, habitación, salud, educación, estatus migratorio. O sea, todo lo que tú me estás diciendo aquí en este momento tiene un fundamento legal, evidentemente, que lo estás señalando. ¿Y por qué no se habla de esto? Mira, fue parte de mi tesis y te voy a decir algo. Me siento responsable de no haber, como te dije antes de entrar, yo me he dedicado a estudiar en los últimos años. Saqué mi propia marca personal, Helen Villalonga LLC. La página web, por favor, es maravillosa, súper completa. Toda esta historia la tienen ahí. Yo los invito a que visiten la página web. Ahí la tenemos, Helen, ahí tenemos a nuestra querida invitada de hoy. Tu referencia migratoria, pero es que, Helen, yo dije, yo voy a hablar de deportación y mira todo el universo. Yo creo que nos debemos otro programa que ya debemos ir cerrando otras ideas. Tú nos has puesto sobre la mesa aquí en la cabina aspectos muy importantes, sobre todo de orientación, que es la clave, Helen, porque tú lo sientes en el corazón como venezolana, como migrante latina. La desinformación, la desorientación que tiene sus consecuencias
por ejemplo, el impacto para estar con la familia, por ejemplo. ¿Cuántas familias rotas? Estamos todos rotos familiarmente. Todos rotos. Ese es otro de los puntos que realmente yo no termino primero de entender, de concebir, ni mucho menos de aceptar, ¿no? Sí, si bien todas estas figuras internacionales existen, ¿por qué los venezolanos? ¿Qué pasa con nuestra comunidad que no ha logrado encajar y unirse verdaderamente para lograr lo que como venezolano merecemos? Si bien es cierto que en Venezuela existe un régimen, no es menos cierto que 7.8 millones de venezolanos salieron del país. ¿Por qué los venezolanos no tenemos las mismas oportunidades? Por ejemplo, con todo mi respeto, porque saben que los quiero y los admiro y he trabajado durante 15 años que tiene Amavex fundada, ¿por qué no tenemos la misma oportunidad que un cubano? ¿Qué nos hace diferente? Y yo les voy a decir que nos hace diferente, la unidad. Si no nos unimos para trabajar por eso que yo considero en mis 22 años en este país viviendo y trabajando con los cubanos, lo que he aprendido a ver de ellos es la unidad. Y mientras los venezolanos no estemos unidos, no vamos a lograr nada. Hay muchos que dicen eso, Helen, ¿sabes? Que dicen es que los venezolanos, sobre todo, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, que tienen unas competencias, unas competencias, una necesidad de protagonismos ahí que a veces y no se logran los proyectos comunes. Correcto. Que es lo que hemos logrado. Y esa, yo diría que esa es la clave del éxito para lograr cualquier iniciativa que se adelante ante el gobierno del país. El año pasado yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso con un grupo de venezolanos que recibimos una bandera ondeada por el trabajo que hemos hecho dentro de la herencia hispana, como ellos lo llaman. Sí. Y en ese momento, al salir de allí, habían otras organizaciones que estaban con nosotros. Y yo te digo algo, hubiera sido bien interesante que para este año, mejor dicho, va a ser muy interesante ver para este próximo año cómo todas esas organizaciones nos sentemos a discutir lo que realmente es viable para Venezuela. ¿Qué es viable para Venezuela? ¿Cuántas de estas organizaciones sabrán que existe una plataforma llamada R4B? ¿Cuántos sabrán que los venezolanos son refugiados por el alto comisionado desde el 2019? Luchemos por ese reconocimiento, porque ese reconocimiento no se lo regalaron. Ese reconocimiento nos lo ganamos con sangre, sudor, hambre, comiendo de la basura, ¿ok? Sin trabajo, con una crisis sociopolítica interna en nuestro país, con un desastre, con una hiperinflación que los números se perdieron en las nebulosas. Sí, bueno, Helen, esto es entrevista parte 1. Yo creo que vamos a comprometernos, por favor, a que me acompañes próximamente en otro programa. La verdad que sí, una información muy valiosa, de valor. De hecho, yo no he mirado a mi compañera aquí, Silvia Maya, que me debe haber dicho ya que debemos cortar los primeros 20. Mira, qué maravilla. Así que hemos podido conversar entonces con mucha tranquilidad y la verdad con información de primera mano importante. Helen, la verdad que yo te agradezco muchísimo, pero sí al menos quería que respondamos la pregunta. Yo le prometí a la audiencia que iba a decir que es un coach de migración. Helen, ¿qué es? Cuéntame. Para poder tener la figura adecuada para ayudar a mi comunidad venezolana, parte de mi eslogan es tu referencia migratoria. Sí, que lo vimos en la web, eso dice. Falta la partecita de abajo de ese enunciado. 15 años de experiencia hacen la diferencia. Wow. Yo tengo 15 años en los Estados Unidos trabajando y batallando por el tema de inmigración. Después de ver y estudiar un poco cómo funcionaba el sistema, me comprometí conmigo misma para crear una figura que yo pueda acompañar a mi comunidad, que es parte de lo que es el coach, acompañar a mi comunidad paso a paso en un proceso migratorio. ¿Cómo lograr que los venezolanos obtengan ese tan anhelado estatus migratorio permanente? No es nada más, tengo un asilo pending, tengo un TPS. Tengo permiso de trabajo, ¿no? No, con eso. Claro. No, este es un país, mejor dicho, no podemos seguir repitiendo lo que dicen otras comunidades. Esclavos Unidos, no. Este es un país de promesa. Y una de las promesas que tiene la Constitución de los Estados Unidos, que por cierto fue una de las clases más interesantes para mí en mi maestría, y una de las condiciones que te da el país Estados Unidos es el estatus de felicidad. Inclusive feliz aquí, me estás diciendo. Sí, en la juramentación, la juramentación. Es la felicidad. O
sea, usted viene aquí a ser feliz. Tú no puedes ser feliz teniendo un asilo pendiente. Sí, 10 años. Tú no puedes ser feliz teniendo un TPS y pensando que va a llegar otra administración y te lo va a quitar. O sea, tú tienes que lograr esa meta de ser feliz como lo dice la Constitución de los Estados Unidos. Y mi trabajo es acompañarte paso a paso en un proceso. No, vamos a llamarte. No, pero por favor, Helen, debíamos empezar por ahí. Señores, vamos todos a llamar a Helen. ¿Estás oyendo, Silvia? Vamos. Sí, mira cómo respondió. No, pero te digo más. A ver. Aquí me pueden decir, pero ella le deportaron un hijo. Sí. Yo quiero que alguien me diga a mí una sola foto donde yo estoy llorando. Y no me dolía. Además, esa frase, deportar un hijo, ¿sabes lo que es eso? Me lastimaba. O sea, yo no dormía. Literalmente, este sobrepeso que yo tengo ahorita es porque yo fumaba. Y yo entregué el cigarrillo y dije, ¿me lo traes? Y yo te doy lo que más me está haciendo daño. Hay cosas que las personas, yo no digo venezolanos, que las personas no saben que pueden ayudarse a sí mismas. El acompañamiento no necesariamente tiene que ser legal. Yo te puedo ayudar a ti a salir de una crisis, porque yo estuve en la crisis. Yo te puedo ayudar a ti a entender lo que es manejar sin documento, porque yo manejé sin documento. Yo sé lo que es buscar un trabajo y no tener un permiso de trabajo. Porque todo eso lo viví yo. Claro. Yo lo viví. Yo sé que hay muchas personas que pueden hacer lo mismo que yo y mejor. Sí. Pero resulta de que yo pasé por todo. Sí. ¿Okay? Yo lo que quiero es que todo el mundo haga lo contrario de lo que yo hice. Bueno, señores, voy de nuevo. Esto es Helen Villalonga, parte 1. Yo creo que estamos aquí comprometidos para seguir conversando con mi invitada. Yo creo que está más que justificado mi invitada especial. Este jueves, ¿hoy qué es? Hoy es jueves 16 de marzo. ¿Viste cómo se está yendo aquí este año? Increíble, ya se está yendo marzo. Helen, ¿de dónde viene esa fuerza que tú tienes? Esa energía, ese ímpetu, ¿de dónde? Mira, parece mentira, pero tocaste otro punto que no me debilita, me fortalece. Yo soy, obviamente, tengo una resiliencia. Sí. En el estado Carabobo, en el año 2001, asesinaron a mi hermano. Uh-huh. Y mi lucha, mis momentos de debilidad, mi todo gira en torno a Juan Alfonso Villalonga. Wow. Y es tan importante lo que la gente puede lograr cuando tú identificas tu área herida. Ese es mi llaga herida. Y a partir de ahí construir todo lo que tú has construido. Fortalecerme. Entre otras. Fortalecerme, trabajar por la comunidad, pasar por todos estos procesos migratorios y poderme levantar. Pero más allá de todo eso, mi hijo dejó 2 hijos. Hoy sus hijos están aquí en Estados Unidos con mi familia. Lograr eso se puede hacer muy rápido y fácil, sí, pero ha sido ese regalo al corazón de mi madre. Como te dije al principio, éramos madres y mujeres venezolanas en el exterior. Sí. Con esa organización sembramos 39 árboles a nivel mundial, por los presos y perseguidos políticos de Cuba y Venezuela. O sea, hemos sembrado árboles. Lo único que me falta, ¿sabes qué, José Ramón? Y a lo mejor tú me ayudas. A ver, te ayudo. Escribir un libro. Sí, vamos. Tú me lo planteaste cuando nos conocimos en el evento del Centro Cultural de un Libro. Ya vamos a conversar eso. Y no quiero terminar este programa sin decir algo muy importante. No solamente para Helen Villalonga, para todas estas especiales y divinas mujeres que recibimos un reconocimiento de parte de un medio de comunicación. ¿Tú sabes cuál ha sido la clave de que los venezolanos encajemos positivamente en Estados Unidos? Los periodistas. Sí. Gracias a todos los periodistas venezolanos. Yo tengo amigos colombianos, nicaragüenses, amigos que fueron abriendo puertas, que todavía no sabíamos ni por dónde íbamos a caminar y ellos decían, ven, este es el camino. Y siguieron apoyando y siguen apoyando el trabajo de la comunidad. De verdad no me puedo retirar sin darle las gracias a mi hermano, amigo, querido del alma, Osvaldo Muñoz, porque ha sido para mí, no le voy a decir mi hermano mayor porque me dice, tú eres más joven, tú eres más vieja que yo. Pero ha sido divino su acompañamiento. Sí, seguro. Silvia ha sido una mujer divina en el tiempo. Los apoyos que dio a la organización cuando denunciamos a Chávez en la Corte Penal Internacional de La Haya fue impresionante. Cuando logramos hacer una rueda de prensa para sacar a Osvaldo Álvarez Paz, que estaba detenido, y Osvaldo Muñoz fue el que dijo, ven, te abro las puertas, haz lo que quieras hacer aquí. De verdad ha sido la clave del éxito de esta cristiana. Los periodistas, los medios de comunicación, la verdad por delante y levantarnos que a pesar de todo lo que ha ocurrido en nuestra patria, como yo dije la primera vez que me paré ante la comunidad cubana, primero le pedí perdón. Sí. Miren, disculpen a mi comunidad porque teníamos el mal dicho de decir a nosotros no nos va a pasar eso. Cada pueblo tiene lo que se merece. La famosa frase esa. Sí. Les pedí disculpas y les dije, hoy las calles de Venezuela sangran y las madres lloran.
Estoy hablando del año 2007. Helen, ha sido mucho todo. La verdad que lamentablemente y desafortunadamente debemos cortar. La verdad que yo me ha complacido muchísimo conversar contigo, he aprendido, te he escuchado con detenimiento y le decimos a toda nuestra audiencia que este programa queda en YouTube, que lo pueden justamente también, en el caso que no hayan podido verlo completo, volverlo a escuchar. Nos comprometemos a estar nuevamente conversando contigo. La verdad que en nombre de Osvaldo Muñoz del Grupo Editorial Venezolano, te agradezco de corazón, de verdad, haber compartido con nosotros hoy. Gracias. Gracias a ustedes y mis bendiciones para ustedes siempre. Bueno, señores, y ustedes ya saben, ya lo hemos hablado aquí con Helen, ya tenemos circulando la última edición del Venezolano Impreso. Ya lo tenemos, aquí ya se los traje a todo el equipo de Doral Voice. Tenemos en portada Soy Arquitecta de Corazón, justamente también a una venezolana, porque estamos en el mes de la mujer, que nos habla sobre todo su trayectoria en el área de la arquitectura y el diseño, y tenemos el trabajo de las 30 mujeres extraordinarias, que es como se los presenté hace minutos. Ahora sí, nos tenemos que ir, nos vemos el próximo jueves. Para mí ha sido un honor y un placer estar en la cabina de acá de Doral Voice, tu emisora comunitaria, y gracias en nombre de todo el equipo del Grupo Editorial El Venezolano. Nos vemos, chao. Chao. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Martí Productions presenta Mi Cristo Roto, pieza teatral de gran belleza y profunda espiritualidad de Ramón Cue, adaptación, actuación y dirección de Marcos Casanova, guitarrista invitado Alberto Puerto, Teatro Cubic Center, 27 Avenida y 3 Calle del Southwest, Miami, abril 1, 8 y 15 y abril 2, 4 y 15. Informes en el 305-220-2863. Boletos ticketplate.com. Mi Cristo Roto. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece.